Juan Manuel, muy buenas noches. Sí, llegan a su fin 2 días muy emotivos y también de mucho dolor acá en el sector de Las Cañas 2, a poco más de 25 minutos de la localidad de Illapel. En esta zona vivió toda su vida y vivía hasta el día de hoy. Y su familia también acá reside, hacen vida en comunidad con todas las personas en este sector. Paulo Marín Tapia, el minero de 48 años que fue el primer fallecido en todo este trágico accidente en el pasado jueves en la mina El Teniente. Durante esta jornada finalmente se desarrolló su funeral en la Media Luna acá de Las Cañas 2, esto porque él era fanático del rodeo, practicaba este deporte y también practicaba fútbol, estaba muy presente con la comunidad, con todos acá quienes viven en este sector y por lo mismo el cariño, por lo mismo el apoyo de todos los residentes, de todos sus amigos, vecinos, familiares, fue realmente masivo. Una ceremonia que comenzó a las 10:30 de la mañana con una carroza fúnebre comandada por caballos, los cuales transportaron el féretro por diferentes puntos acá de Las Cañas 2 para finalmente terminar en la Media Luna. En ese lugar se hicieron diferentes homenajes, primero jinetes a caballo, guasos, compañeros suyos del equipo de rodeo quienes realizaron este homenaje recordando a Paulo Marín y posteriormente diferentes discursos de sus seres queridos, para posteriormente realizarse una misa, el funeral y trasladar sus restos hasta el cementerio que está ubicado acá a poco más de 10 kilómetros. Una ceremonia fúnebre que además contó con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se reunió con la viuda, una reunión privada en la cual ella pudo exponerle todos los puntos que la familia quiere indagar, ya que ellos han hablado sin esconder la palabra negligencia, que acá han habido responsabilidades por parte de la empresa. Creen que hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Es parte también de lo que ocurrió durante esta jornada, porque además el ministro se reunió, Juanma, con otros compañeros, colegas de Paulo Marín, quienes estaban en el momento del accidente en la mina El Teniente. Sí, tú decías, Diego, que el ministro del Interior fue aquí figura clave. Estamos viendo mientras haces todo el relato de lo que ocurrió durante el día de hoy en una ceremonia que de verdad tuvo una característica especialmente emotiva, ¿no? Representa mucho de lo que también es la región, la zona particularmente, con esta ceremonia muy multitudinaria, con esta actividad allí en esa Media Luna, luego en el cementerio local, también con un párroco local, ¿no? Pero que tuvo, como decías tú, el ministro del Interior también como figura presente y protagónica. Cuéntanos un poquitito en el entorno de Paulo Marín, que además entiendo que era muy querido en la zona, es un hombre que ya llevaba harto tiempo allí. ¿Qué es lo que te decían con quienes tú pudiste conversar? Porque tú, de hecho, ya desde el día viernes no habías tenido posibilidad de acceder a poder conversar con la familia, que muy gentilmente, entiendo, te abrió las puertas de su casa incluso. Sí, nosotros llegamos acá, Juanma, el viernes en la noche. El féretro llegó minutos antes de las 10 de la noche. En un principio la familia estaba muy cerrada respecto a emitir algún tipo de declaración. Nos dijeron que no querían hablar, que no querían tener contacto con los medios de comunicación, que iban a emitir un comunicado. Obviamente eso se respetaba y se entendía totalmente. Cierto. Con el pasar de las horas, ellos fueron abriéndose y la verdad es que fueron muy generosos desde el primer momento, dejándonos compartir con ellos, conocer su historia, compartir, por ejemplo, comida, nos invitaban adentro de su casa, en fin, fue realmente una familia pero muy unida y muy linda, la cual finalmente hoy vive un momento de mucha tristeza por la partida de Paulo Marín, pero que a la vez tiene toda la entereza para poder seguir adelante y ahora además, como hablábamos, buscar respuestas respecto a lo que ocurrió el pasado jueves en El Teniente. Acá la sensación, como te decía, era de mucha tristeza, pero a la vez fue tanto el cariño, fue tan masiva la presencia de amigos, familiares, vecinos acá de la comuna de Illapel que estuvieron pero muy bien acompañados. Además, monitoreados por el gobierno, estuvo acá también presente la empresa en la que trabajaba Paulo Marín con asistentes sociales. Ha sido muy integral todo el apoyo que han recibido, tanto de seres queridos como también de estamentos del Estado, como de las empresas que finalmente formaban parte de todo este tema que ocurrió el pasado jueves, que termina con este trágico accidente y la pérdida, el fallecimiento de Paulo Marín. Sí, yo te decía que para la gente de Illapel, ¿no? Para quienes lo conocían, porque él era oriundo del norte del país, precisamente en esta comuna,
y bueno, y al mismo tiempo estar trabajando en ese otro lugar. Yo decía un poco más temprano que no todos eran precisamente de la región de O'Higgins, varios de ellos sin embargo sí. Era un hombre muy conocido, de hecho decían que le gustaban mucho los caballos, bueno, parte digamos de la ceremonia fúnebre de hoy así lo acredita también, y que le gustaba harto el fútbol, y que en su familia también habían algunos que también habían sacado, no sé si el talento, pero al menos el interés por jugar fútbol, ¿no? Sí, él tenía 10 hermanos, es una familia muy numerosa, fanático del fútbol, jugaba de defensa central. Acá conversábamos con los vecinos y muchos nos decían, sí, yo jugaba todos los fines de semana con él, enemigos en la cancha, pero amigos fuera de ella, también fanático, pero fanático por el rodeo. Acá la cultura de deportes equinos es muy fuerte, de hecho por eso el funeral se realiza en esta media luna. Él formaba parte de un club de rodeo y por lo mismo todos estos guasos, decenas de guasos a caballo, lo acompañaron en esta despedida, mientras la carroza fúnebre, que también era tirada por caballos, recorría acá Las Cañas 2. Un hombre que estuvo 20 años trabajando en minería, primero en Chuquicamata, donde tuvo una vasta trayectoria, y llevaba muy poco tiempo trabajando en el Teniente. De hecho, estaba en su segundo turno cuando ocurre este trágico accidente. Una familia, además, Juan Manuel, que está muy ligada a la minería. La mayoría de sus hermanos trabajan en minería. Además, en esta zona la mayoría de la gente está relacionada a este rubro, por ende todos tenían algo que decir, todos tenían una manera de opinar al momento de referirse a este trágico accidente, y por lo mismo la comunidad muy unida acá se reunió acá en la casa de Paulo Marín, también en la casa de sus familiares, donde se realizaron los velorios, los cuales partieron el viernes en la noche, se extendieron durante toda la jornada del sábado y finalmente hoy en la mañana se realizó su funeral. En el caso del ministro del Interior, cuéntanos un poquitito cómo se dio esa dinámica, porque cuando se trata de una situación como esta, en la que todavía ni siquiera tenemos la claridad de qué fue lo que ocurrió, estamos hablando de una empresa que corresponde al Estado y donde suele ocurrir en más de alguna oportunidad, muchas veces probablemente de una manera muy comprensible, otras tantas, por cierto, injusta, que se tiende a responsabilizar a la autoridad política presente. ¿Cómo fue la manera en que se relacionó el ministro del Interior estando presente hoy día en los funerales de Paulo Marín? Mira, no hubo ningún problema, el recibimiento del ministro fue con muchísimo respeto, acá la comunidad, la familia de Paulo valoró de hecho que estuviera presente. Álvaro Elizalde llegó poco después de las 2:30 del día, se dirigió de inmediato hasta la media luna porque ya se estaba realizando el inicio del funeral, no la ceremonia religiosa como tal, sino que algunos discursos que estaban realizando familiares. Saludó a la viuda, saludó al padre de Paulo Marín que estaba presente, saludó a los hermanos. Obviamente era un momento de mucho dolor y la recepción por parte de la familia fue de mucho agradecimiento. Minutos después se reúne él con la viuda, conversan, como te decía ella le plantea los diferentes puntos que preocupaban a la familia, y posteriormente el titular de la cartera de Interior se reúne con los compañeros de trabajo, de escuadrón de Paulo Marín, que estaban en ese momento también en la mina. Nosotros cuando llegamos, de hecho, también teníamos un poco esa inquietud de cómo iba a recibir la familia también toda la presencia mediática. Este es un sector muy tranquilo, donde no querían que se hiciera mucho ruido con todo este tema. Esa era la intención de la familia, y así obviamente se respetó en todo momento. Vamos a pasar a revisar ahora declaraciones precisamente del ministro del Interior respecto a lo que fue esta jornada y lo importante de al menos el simbolismo de que el Estado, de que el gobierno esté presente en esta despedida tan emotiva del minero Paulo Marín, de 48 años. Estamos acá para acompañar a la familia de Paulo Marín en una señal clara que finalmente Chile es una gran familia. Y cuando vivimos una tragedia de esta naturaleza es muy importante que entre todos nos acompañemos. Además de participar en la ceremonia fúnebre, tuvimos una reunión con la familia, también con quienes eran sus compañeros de cuadrilla y sobrevivieron del accidente. Insistir en que la prioridad son las tareas de rescate, pero que al mismo tiempo se debe realizar la investigación por los organismos pertinentes para el total esclarecimiento de las causas de este accidente. Una de las autoridades que se trasladó entonces fuera de Santiago en medio de esta situación, nosotros decíamos, lo hicieron temprano, ya habíamos visto el día viernes a la ministra de Minería, Aurora Williams, lo había hecho también el ministro del Trabajo, el propio Gabriel Boric, presidente de la República, que se trasladó en jornadas consecutivas también hasta la región de O'Higgins, pero fue en el caso del ministro del Interior, quien finalmente, como lo veíamos, Diego Álvaro Elizalde, acompañó a la familia en el primero de los funerales que se han efectuado luego de confirmada ya
la muerte de 6 trabajadores en total. El ministro presente en ese lugar y de alguna manera va a marcar, ¿no?, lo que va a ocurrir en los siguientes días, donde también se va a esperar, por cierto, que autoridades y representantes del gobierno estén acompañando a los familiares de las víctimas de esta tragedia. Sí, simbolismos que además agradecen mucho los familiares porque ellos quieren ser escuchados, quieren justicia, quieren que se sepa finalmente qué fue lo que ocurrió, por qué terminan viviendo toda esta situación, un momento de mucho dolor, donde además le preguntamos a Elizalde respecto a posibles negligencias. Él explicó de manera bastante categórica que aquí lo que ellos van a garantizar es una investigación a fondo y acuciosa. Esa es la intención del gobierno para dar la mayor tranquilidad posible a las familias en un momento tan difícil, porque pasa el funeral, que claro, todavía con mucha presencia de personas, acompañamiento, pero los días venideros quizás son los más complicados porque ya el duelo empieza a ser aún más doloroso. Bueno, vamos a pasar a revisar precisamente más declaraciones de familiares durante esta jornada. Ellos han entregado testimonio estos días, pero hoy, el día del funeral, obviamente volvieron a hacerlo, explicando lo relevante que es para ellos poder hacer una despedida tan emotiva para un ser tan querido como era Paulo Marín. Era mi cuñado, era mi hermano, él estuvo con nosotros más de 30 años. Tuvo una vida juntos, mi hermana con nosotros. Entonces, es que eso que hoy día es el día más difícil para nosotros. Le quedaba mucho todavía para compartir con su familia y su hijo sobre todo. Y morir tan repentinamente así, tan cualquier conexión. Diego, la familia, ¿qué ha comentado respecto de el lugar de trabajo propiamente tal y lo que ellos entienden ocurrió en esta situación tan compleja? Ellos no tienen todavía mucha claridad de lo ocurrido, pero sí hay una sensación de que acá hubo cosas que no se hicieron bien y que hay ciertas responsabilidades que hay que aclarar por este accidente tan trágico. El comentario en off, en momentos de confianza, es que no creen que el verdadero problema hayan sido estos pequeños sismos que pudieron haber generado derrumbes, ellos creen que acá hay algo más de fondo. Es gente que sabe mucho de minería, acá estamos muy cerca de la minera Pelambre también, donde la gran mayoría acá trabaja en ese lugar, entonces hay autoridad para poder decir lo que ellos creen que no se hizo bien y donde también deben apuntar por parte del Ministerio Público esta investigación para poder llegar a buen puerto. Confían, eso sí, hay confianza en que se va a poder finalmente saber qué fue lo que ocurrió. Y también, claro, con actos como la presencia hoy día del ministro de Interior, sienten que están siendo escuchados y esperan que siga siendo así en los días venideros, que obviamente es la gran inquietud que tienen. Bueno, estaba en la historia de este hombre, que fuera acompañado con su familia, como probablemente muchos lo habían imaginado, ¿no? Es decir, era un hombre muy de familia, de sus amigos, de sus vecinos, del barrio. No podría haber uno imaginado un funeral distinto, ¿no? Probablemente no lo esperaron en estas circunstancias, pero bueno, así es como finalmente terminó dándose en una historia que termina siendo tan tristemente dolorosa. Tenía 3 hijos, otro en camino. Vamos a ir ya de vuelta contigo en un momento más, Diego.